Alternativa por Alemania está desafiando el poder europeo. ¿Por qué quieren silenciar a la AfD justo cuando más crecen las encuestas? ¿Puede Bruselas decidir quién gobierna en el corazón de Europa, incluso contra la voluntad del pueblo? Esto no es solo Alemania, es el futuro de toda Europa en juego. En un documento filtrado del gobierno alemán, se ha revelado que el partido político en ascenso, conocido como Alternative für Deutschland o AfD, ha sido supuestamente prohibido de manera encubierta por los servicios de inteligencia. Considerado por muchos como una opción extremista, este partido ganó fuerza considerable, especialmente durante las elecciones federales alemanas de 2025 y en el proceso parlamentario para elegir al nuevo canciller. Pero antes de entrar en detalles, es importante retroceder un poco en el tiempo para comprender el contexto. En 2021 se formó una alianza política en el Bundestag entre el Partido Socialdemócrata SPD, los Verdes y el Partido Democrático Libre FPD. Esta coalición llevó a Olaf Scholz a ser elegido como canciller de Alemania el 8 de diciembre de ese mismo año, con 395 votos a favor de un total de 736 miembros del Parlamento. Poco después, Scholz fue juramentado ante el Bundestag. Como canciller, adoptó una agenda fuertemente influenciada por los burócratas de Bruselas, una agenda que con el tiempo resultó desastrosa para Alemania. Las industrias automotriz y farmacéutica fueron algunas de las más afectadas por las políticas del Pacto Verde. ¿Por qué? El Pacto Verde, establecido y ejecutado por la Unión Europea a través de la Comisión Europea, introdujo una gran cantidad de regulaciones y restricciones contra los vehículos que utilizan combustibles fósiles. Esto forzó a la industria automotriz alemana a invertir enormes recursos en adaptar sus operaciones a los nuevos estándares ambientales, lo que retrasó la producción y aumentó significativamente los costos. Como consecuencia, se redujeron las ventas de vehículos tradicionales y se debilitó la competitividad global de los fabricantes alemanes. Al mismo tiempo, mientras se aplicaban restricciones estrictas a la industria automotriz nacional, Bruselas permitió la entrada de vehículos eléctricos chinos. Europa, siendo uno de los principales mercados de exportación de China, vio cómo estos vehículos penetraban rápidamente el continente, amenazando el dominio de los fabricantes locales. Así surgió una paradoja. Alemania, cuna del automóvil moderno, quedó atrapada por políticas que socavaron su industria mientras favorecían a un competidor extranjero. Todo esto bajo la bandera de la transición ecológica. Bruselas presionó a los fabricantes alemanes para que adoptaran la electrificación a una velocidad vertiginosa, exigiendo una adaptación tecnológica y financiera que resultó abrupta y costosa. Mientras tanto, los vehículos eléctricos chinos, producidos en masa con subsidios estatales, bajo costos laborales y sin las restricciones regulatorias europeas, ingresaron al mercado con precios competitivos y una tecnología ya madura. En lugar de implementar periodos de transición o de proteger el músculo industrial de su economía más fuerte, la Unión Europea abrió su mercado con entusiasmo, ignorando el desequilibrio económico entre el capitalismo estatal chino y el sistema europeo basado en el libre mercado. Los ideales ambientales de Europa se convirtieron en una oportunidad comercial para China. Las consecuencias fueron inmediatas. Gigantes automotrices alemanes como Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW enfrentaron presiones para rehacer sus cadenas de suministro, al mismo tiempo que competían con vehículos más baratos, más rápidos e incluso, a veces, más avanzados fabricados en China. En lugar de fomentar la innovación, el Pacto Verde aceleró la decadencia industrial
y expuso a los fabricantes europeos a una vulnerabilidad estratégica. Lo que se pensó como una noble transición ecológica terminó siendo un caballo de Troya para la dependencia económica. Europa se convirtió en un mercado cautivo de productos extranjeros fabricados bajo condiciones mucho menos estrictas que las impuestas dentro de la Unión Europea. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Puede una transición ecológica tener éxito si sacrifica las industrias que sostienen la economía y la sociedad del continente? ¿O estamos presenciando las consecuencias de un punto ciego geopolítico donde la ambición ecológica se convierte en autosabotaje económico? Un escenario similar se dio en el sector farmacéutico. Alemania, que durante décadas fue un referente mundial en la industria farmacéutica por su calidad e innovación, comenzó a perder frente al dominio creciente de China. Hoy, Alemania lucha por competir debido a las desventajas en costos y distribución. Pero, ¿cómo ocurrió esto? La caída no fue repentina, fue el resultado de decisiones de largo plazo y cambios estructurales globales. Hacia el año 2000, Alemania lanzó la Energiewende, una política energética visionaria destinada a eliminar la energía nuclear, reducir las emisiones de carbono y promover las energías renovables. Aunque ecológicamente admirable, esta política elevó considerablemente los costos energéticos y las cargas regulatorias sobre la industria. Las empresas farmacéuticas, aunque no tan visiblemente afectadas como la industria pesada, comenzaron a sentir la presión. Lo que antes era un entorno de regulación estable, investigación avanzada e ingeniería de precisión, se transformó en un sistema asfixiado por costos energéticos, laborales y ambientales. Estos no fueron obstáculos temporales, sino desventajas estructurales. Cuando la Unión Europea adoptó formalmente el Pacto Verde entre 2019 y 2021, muchas farmacéuticas alemanas ya habían comenzado a trasladar su producción a Asia, especialmente a China e India. No solo era una estrategia de ahorro, sino una estrategia de supervivencia. China ofrecía salarios más bajos, subsidios estatales en energía y normas ambientales más flexibles. Pero acceder al mercado chino requería concesiones. Las empresas extranjeras debían formar empresas conjuntas, compartir conocimientos técnicos y adaptar su propiedad intelectual a las normas chinas. Con el tiempo, las compañías chinas no solo aprendieron de sus socios europeos, sino que mejoraron procesos, optimizaron costos y construyeron redes de distribución más eficientes. Lo que comenzó como una colaboración se transformó en competencia. A inicios de la década del 2020, Alemania ya no era competitiva en la producción de genéricos ni de principios activos. El país, que una vez lideró el mercado farmacéutico mundial, ahora importa mucho de los productos que antes exportaba, y a menudo de empresas que aprendieron directamente de sus propias tecnologías. Esto no se trata solo de deslocalización, es una historia de cómo políticas ambientales, decisiones financieras a corto plazo y asimetrías económicas globales contribuyeron al desmantelamiento de un legado industrial. En la búsqueda de eficiencia, las empresas exportaron también su poder. Hay otra interpretación. Algunos creen que Estados Unidos apoyó intencionalmente el ascenso de China, desde la revolución de Mao hasta hoy, no por ingenuidad, sino por una estrategia geopolítica para liberalizar al país. Pero, según esta visión, la estrategia fracasó. El verdadero resultado fue la transición de China hacia una potencia global basada en el autoritarismo ateo y el capitalismo de Estado. Desde esta óptica, el progresismo sería
el puente ideológico para desmontar los valores y tradiciones de Occidente, allanando el camino a la hegemonía china. Esto es lo que algunos llaman el nuevo orden mundial, un futuro en el que China ejerce un dominio global. Para alcanzar este objetivo, los burócratas de Bruselas, presuntamente influenciados por China, están tomando decisiones cada vez más radicales. Tomemos el caso de Rumania, en 2025. Un candidato que se oponía a la ortodoxia de la Unión Europea ganó las elecciones con un apoyo popular masivo, pero fue destituido antes de asumir el cargo. La causa: acusaciones de fraude electoral y violaciones constitucionales. El Tribunal Constitucional citó irregularidades graves como el uso indebido de recursos administrativos y la interferencia en la comisión electoral. Pero no se presentó evidencia concreta, solo acusaciones. Algunos creen que Bruselas estuvo detrás de la decisión. Si esto es cierto, sugiere una peligrosa erosión del voto democrático en Europa, donde los ciudadanos podrían estar perdiendo su poder para decidir el rumbo de sus naciones. Sin embargo, los rumanos respondieron eligiendo a un sucesor alineado con el candidato destituido, demostrando que el sentimiento popular sigue siendo una fuerza significativa. Hoy, todo indica que el plan de los líderes de la Unión Europea para consolidar el control avanza a pasos acelerados. No se tolera la disidencia, solo quienes se alinean con las narrativas oficiales podrán gobernar. La oposición política está siendo severamente reprimida. El caso rumano podría ser una prueba piloto para futuras manipulaciones electorales. Pese al desastre que fue el mandato de Scholz, la Unión Demócrata Cristiana, CDU, un partido también implicado en el declive alemán, ha sido reelegido y podría aliarse nuevamente al SPD de Scholz. Los mismos partidos responsables del colapso industrial y de las políticas de fronteras abiertas vuelven al poder. Sin embargo, las elecciones federales alemanas de 2025 también trajeron un nuevo actor de peso, la AfD, conocido por su rechazo a las políticas de fronteras abiertas, su apoyo a asociaciones energéticas pragmáticas como el gas ruso y su visión ambiental más favorable a la industria. El partido se ha convertido en un blanco. Bruselas está en alerta. El documento de inteligencia filtrado que clasifica al AfD como un grupo extremista podría ser el pretexto para excluirlos del juego político. Esto a pesar de que el partido obtuvo el 20.8% de los votos en 2025, solo superado por la alianza CDU-CSU, que alcanzó un 28.5%. Se trata del mejor resultado nacional del AfD hasta la fecha, un salto notable respecto al 10.4 que obtuvieron en 2021. Su apoyo fue particularmente fuerte en estados del este como Brandeburgo y Turingia, donde obtuvo entre el 32.5% y el 38.5% de los votos. Sin embargo, pese a estos avances, la Agencia de Inteligencia Nacional de Alemania ha clasificado oficialmente al AfD como una organización probadamente extremista de derecha. ¿Están realmente preparados los Estados miembros de la Unión Europea para permitir que Bruselas anule sus procesos democráticos? ¿O estamos presenciando poco a poco la erosión silenciosa de la soberanía nacional y la integridad democrática en Europa?